Muy buenos días, gracias por estar en la programación de Capital 21. Estamos completamente en vivo y después de terminar este programa, Tu Ciudad Es, le traemos a usted un resumen de noticias con lo más relevante en la capital del país. El Banco de México no realizará intervenciones directas ni de algún otro tipo para mitigar la volatilidad que registran los mercados financieros. Solo actúa conforme a su mandato de mantener una inflación en baja, es lo que aseguró Agustín Carstens, gobernador del Banco Central, respecto a la decisión que tomó la Junta de Gobierno de elevar la tasa de interés referencial. Aseguró que fue para mantener una inflación baja y proteger el poder adquisitivo de los mexicanos. Por cierto, el dólar se vende este viernes en 19 pesos con 55 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 20 pesos con 83 centavos. Y más de 20,000 policías son los que participan en el operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Pública de la capital con motivo de El Buen Fin. Este se lleva a cabo a partir del día de hoy. Se dará especial atención en la vigilancia de sucursales bancarias y cajeros automáticos, centros comerciales, corredores turísticos, restaurantes y centros de esparcimiento familiar. También en el transporte público. Por otra parte, el domingo concluye el encuentro de poemas en la Ciudad de México Diverso. En este participan 120 poetas de distintos países. Para más información, visite la página www.cultura.cdmx.gov.mx. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este día prevalecerá parcialmente nublado, con potencial de lluvias por la tarde. Esto en diversos estados de la República, así como también aquí en la Ciudad de México. Lo anterior debido a la masa de aire frío que impulsa el frente número 7. Así es que, por favor, como siempre, le reiteramos, tome sus precauciones. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos lamentablemente es mala. Esto al registrarse 108 puntos en las delegaciones Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, los invito a que el próximo martes 22 de noviembre a las 9:30 de la noche nos acompañen en el estreno del programa Asamblea Constituyente que conducirá mi compañero Juan Becerra. También lo invito a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales, las cuales en este momento aparecen en su pantalla. Tenga usted un excelente fin de semana. Aguas, tome precauciones con el Buen Fin. ¿Y qué le parece a continuación? Vamos con el siguiente reporte vial.